Obtén tu máster con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos, y de UFM en Madrid, Master of Finance y Master in Management. Aplica. Si buscas una formación de excelencia en finanzas o management, no puedes dejar de explorar los másteres de la Universidad Francisco Marroquín, la Casa de la Libertad. Este es un entorno académico único, con docentes de renombre que respeto mucho, como Juan Ramón Rayo y Gustavo Martínez. Además, sus programas ofrecen una doble titulación con Tulane University y la Universidad Francisco Marroquín, lo que aporta un gran valor internacional a tu carrera. En particular, el Master of Finance destaca por estar afiliado al prestigioso programa CFA, un sello de calidad reconocido en todo el mundo. Escanea el código QR para obtener más información. Te aseguro que vale la pena conocer todo lo que ofrecen. Se acerca un aluvión de acuerdos comerciales. Durante semanas hemos escuchado todo tipo de controversias y de especulaciones por parte de muchos analistas con respecto a la política comercial y arancelaria de la administración Trump. La asunción más poco creíble de todas era la idea de que la administración Trump no tenía el más mínimo interés en llegar a acuerdos comerciales y a negociar. Bueno, se ha demostrado que es lo contrario. Pero hay factores muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Factor importante número 1. La demanda de contenedores y de todo lo que tiene que ver con actividad naviera desde China se ha desplomado. La demanda de contenedores ha caído más de un 50% en las últimas semanas y esto demuestra varias cosas. Demuestra que los exportadores no tienen la sartén por el mango, no tienen la fortaleza que algunos asumían. Y demuestra también que los importadores no van a aceptar cualquier precio simplemente porque los exportadores quieran incorporar los aranceles al precio final. Se vuelve a repetir la realidad de la teoría de la imputación de Menger, que demuestra que los precios finales no los dictan los factores, sino que los precios de los factores los dictan los precios finales. Es decir, el poder lo tiene el consumidor. Como decía el presidente Milei, la realidad es que lo que se refleja en este entorno es que la debilidad del sector de los contenedores es una evidencia de que el poder está más en el comprador que en el vendedor. Otro factor muy importante con respecto al crecimiento global. Claro, ante la evidencia de que se lleva a cabo una guerra arancelaria entre China y Estados Unidos, la Unión Europea está preocupada por la llegada de un tsunami de productos baratos de China que puedan poner en peligro a los productores y a las empresas europeas. ¡Ay, mis queridos amigos! Resulta que la Unión Europea se da cuenta de que su posición es mucho más débil de lo que parece y es además consciente de que lo que exige el presidente Trump tiene razón. Y número 3, otro factor muy importante. El mundo se está dando cuenta que no hemos vivido en un entorno de libre comercio, sino de estatismo con un enorme nivel de barreras no arancelarias y un montón de barreras al comercio impuestas por gobiernos que no son defensores del libre comercio, sino que son muy proteccionistas, como es el caso de la Unión Europea, de China, etc. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en los próximos días, semanas? Se acerca un auténtico tsunami de acuerdos comerciales. Acuerdos comerciales con la Unión Europea. El presidente Trump ya ha dicho que va a haber un acuerdo 100% y que será un acuerdo bueno tanto para la Unión Europea como para Estados Unidos. En la visita de la presidenta Meloni se ha visto claramente cómo la sintonía era importante y el acuerdo va a llegar seguramente con una mejora para todos, claramente. ¿Por qué? Porque además lo que pide la administración Trump es muy parecido a lo que pide el informe Draghi, que se publicó hace más de un año y nadie parece querer hacerle caso.
Número 2, también nos encontramos con un enorme potencial por acuerdos comerciales con, hemos dicho primero la Unión Europea, Japón, Reino Unido, Corea del Sur, China. El presidente Trump ha dicho también claramente que va a haber un acuerdo con China inmediato. ¿Inmediato por qué? Porque China no se puede permitir que sus empresas mueran por capital circulante ante un desplome de la actividad portuaria como el que estamos viendo. Es muy claro, por lo tanto, que nos enfrentamos a un entorno en el que la incertidumbre pasa a ser certidumbre. ¿Certidumbre de qué? Número 1. La administración Trump quería negociar. Número 2, las negociaciones son para mejorar las condiciones comerciales para todos. Número 3, el resto de países tienen que negociar o perder. Por lo tanto, va a haber un tsunami, un auténtico aluvión de acuerdos comerciales desde China, Unión Europea, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, México, etc. En los próximos 2 meses veremos al menos 15 acuerdos comerciales cerrados y otros 75 en marcha. Por lo tanto, hay que prestarle atención a eso porque las bolsas ahora mismo reflejan un nerviosismo que genera más oportunidades que riesgos. Seguid defendiendo la libertad. El socialismo no solamente te empobrece, sino que te cuenta que hace lo contrario. Y uno de los mejores libros que puede uno leerse estos días para saber realmente lo que hace el socialismo es este libro estupendo que se llama Socialismo, la ruina de España. El autor es Manuel Llamas, que por supuesto tengo el honor de tener aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Manuel? El honor es mío, Dani, como siempre un placer estar contigo. Gusto. El socialismo, la ruina de España. ¿Qué es lo que podemos sacar en conclusión de este libro estupendo que merece la pena que todo el mundo lea? Bueno, algunos amigos me dicen el socialismo, la ruina de España, sobra lo de España. Socialismo es la ruina, punto y final. Se aplique donde se aplique, con independencia de que sea España otro país. Bueno, lo trágico del tema es que el socialismo, por desgracia, sigue teniendo buena prensa y vende, como bien dices, que el socialismo es justicia social, es lo justo, la redistribución de la riqueza es lo que hay que proponer, lo que hay que promulgar, y nos venden los socialistas de todos los partidos, y en el caso concreto de España, de que el socialismo, lejos de suponer un problema, es como una especie de bendición. No es cierto, es todo lo contrario, es la gran maldición, es el infierno en la tierra. Allí donde se ha aplicado siempre ha acabado mal, y cuanto más intensidad, con cuanta más intensidad se aplica, peores son los resultados. Ha sucedido a lo largo de la historia, tenemos casos muy recientes, como el caso de Venezuela, un país que era enormemente rico y que ahora es una miseria absoluta, el querido caso de Argentina, que es un ejemplo de esperanza, de cómo se puede salir del pozo, y nosotros en el caso de España, que la tragedia es que son muchos los españoles que no se están dando cuenta, no están percibiendo que nos estamos empobreciendo poco a poco, pero de forma constante y continuada, como le pasó a Argentina hace un siglo, que llegó el socialismo en forma de peronismo, de justicialismo, y un país que era enormemente rico se ha convertido en un país enormemente pobre. En España está pasando algo parecido. Éramos una de las grandes potencias económicas del mundo no hace tanto, seguimos siendo un país rico, pero cada vez menos. Nos estamos empobreciendo, y este libro pues explica precisamente cuáles son las claves de ese empobrecimiento, concretamente, además, centrándonos en el caso de España y muy especialmente en el caso de Pedro Sánchez, que estos 6 años, casi 7 años, se dice pronto, está arrasando con el país. Arrasando, además, de una manera increíble, porque por el otro lado utiliza la propaganda para constantemente intentar vender una especie de, bueno, pues de una especie de paraíso idílico en el que todo va maravillosamente, el cohete, ¿no? El cohete. Y hay un capítulo en el que tú además hablas del cohete, de ese cohete completamente falso, no solamente por la enorme cantidad de subidas de impuestos, sino además la enorme cantidad de subidas de impuestos a la clase media, porque recuerdas las palabras que decía la señora Montero de nosotros no vamos a subir los impuestos a la clase media y trabajadora, que es como si los demás no trabajasen, por otro lado, pero tú lo que dices es lo contrario.
Nos enfrentamos al gobierno que más ha subido los impuestos en España de la historia. Es una presión fiscal brutal, una subida de impuestos constante, continuada, además de múltiples formas, de formas maniqueas, ocultas. Tan solo durante el mandato de Pedro Sánchez, desde el año 2018, se han aprobado más de 90 subidas fiscales en términos netos, descontando las escasísimas, puntuales y temporales rebajas de impuestos que aplicó, pues como consecuencia, por ejemplo, de la subida del precio de la energía hace ahora 2-3 años, ¿no? Quitando eso, en términos netos, más de 90 subidas fiscales. Si nos comparamos con el resto de la Unión Europea, la presión fiscal, que es una forma de medir la recaudación fiscal en comparación con el Producto Interior Bruto, pues la presión fiscal en España se ha aumentado en cerca de 2 puntos porcentuales, mientras que en la media de la Unión Europea ha caído en 0,9 puntos durante el mismo periodo. Es decir, España está a la cabeza del incremento de la recaudación fiscal. Hacienda nunca, jamás ha recaudado tanto dinero como ahora. La Seguridad Social nunca, jamás ha recaudado tanto dinero como ahora. En términos nominales, la recaudación en impuestos ha aumentado más de casi 130.000 millones de euros. Estamos hablando de 6.000 euros por hogar y más de 2.000 euros por persona. Estamos hablando de una auténtica confiscación. Esto no es una cuestión de subida de impuestos, es un auténtico expolio fiscal. Y muchos españoles no son conscientes, una vez más, de cuánto pagan en impuestos. ¿Por qué? Porque ven lo que les llega al banco, pero lo que te llega al banco es habiendo ya pagado la Seguridad Social y las retenciones correspondientes del IRPF. Eso es lo que te llega en términos netos, pero es que luego, si consumes, pagas impuestos. Claro. Si ahorras, pagas impuestos. Si te mueres, pagas impuestos. Al final, en este país se paga impuestos absolutamente por todo, y el Estado prácticamente te quita la mitad de tu sueldo real. La mitad de tu sueldo real. Y yo me pregunto, ¿qué recibes a cambio? Eso es. Una sanidad pública que no funciona, con listas de espera, con colapso, una educación de escasísima calidad, una justicia que está absolutamente colapsada, una justicia que tarda años en que exista una sentencia. Es decir, lo que recibes a cambio de esa brutalidad de impuestos es la nada absoluto, servicios públicos de pésima calidad. Es interesante eso porque en el Instituto Juan de Mariana habéis hecho el análisis del impuestómetro, que refleja todos esos aumentos, pero se repite constantemente por parte del socialismo lo siguiente: el 80% de los españoles recibe más del Estado de lo que paga. ¿De acuerdo? Claro, primero, eso es una falacia total porque lo hace sin contar la acumulación de deuda, ¿no? Claro, no estás recibiendo más de lo que pagas. Estás endeudándote y pagando mucho más y no recibes ni de lejos esa cantidad. Pero sí es verdad que hay una percepción entre la gente que tenemos la mejor sanidad del mundo, comparado con nada, por otro lado, es algo que se repite, como que tu grupo favorito es el mejor grupo del mundo, pero simplemente porque te gusta a ti, no por otra cosa, ¿no? ¿Cómo crees que está evolucionando la mentalidad de los ciudadanos con respecto a la fiscalidad y con respecto al socialismo también? Yo creo que la gente cada vez es más consciente de lo que supone el robo del Estado, del robo socialista, ¿no? Yo a veces pongo la comparación de la mafia siciliana. La mafia siciliana, Dani, bueno, te prometía protección a cambio de una coima, de una comisión, que cuidado, estamos hablando del 10%. Eso te iba a decir, no del 50%. Bajo el gobierno de Pedro Sánchez te quitan el 50% y ni siquiera te garantizan la protección. Claro. La mafia, ahí nadie te iba a robar, excepto la mafia. Aquí te roba el Estado y encima la inseguridad está creciendo, ¿no? Está aumentando de forma muy sustancial, especialmente en algunas ciudades. En el impuestómetro, en este informe que realizamos todos los años, ponemos negro sobre blanco en qué consiste la confiscación fiscal, centrándonos fundamentalmente en los 3 grandes impuestos que existen en España, que es el impuesto sobre la renta, las cotizaciones sociales, las que paga tanto la empresa como el empleado, el trabajador, porque esta es otra, ¿no? Te dicen desde la izquierda, bueno, pero es que las cotizaciones sociales que paga la empresa no forman parte de tu sueldo. ¿Cómo que no forman parte de tu sueldo? La empresa le da igual a quién le da el dinero, la cuestión es: tu sueldo es cuánto está dispuesto a pagar la empresa por ti, por tu trabajo, es el coste laboral total. Pues bien, en España, un español medio, un trabajador medio,
nada extraordinario, no en rentas altas, sino rentas medias. Un trabajador medio en España, el sueldo ronda los 40.000 euros al año, incluyendo cotizaciones sociales e IRPF. Pues bien, de esos 40.000 euros al año, que es tu sueldo real, el sueldo real de los españoles, 21.000 euros son los que recibe el trabajador. 19.000, más de 19.000 euros son los que se queda el Estado a través solo de 3 impuestos: el impuesto sobre la renta, las cotizaciones sociales y el impuesto sobre el valor añadido, el IVA. Por lo tanto, estamos hablando del 48%. Y eso, espera, sin contabilizar el impuesto a bienes inmuebles, si eres propietario, impuestos especiales, en caso de que... a los seguros. Los impuestos a los seguros. Si tienes ya rentas más altas, lógicamente el tipo aplicable del IRPF es mayor, incluso puedes llegar a pagar impuesto de patrimonio, con lo cual aumenta la tributación. En términos generales, ya no es que estemos hablando del 50%, estamos hablando de que más del 50% se lo lleva Hacienda. Otra forma de verlo es: la mitad del año trabajas única, exclusivamente para pagar impuestos. Y yo creo que cada vez son más los españoles que son conscientes, justo por lo que estás comentando, Dani, porque a pesar de que Pedro Sánchez nos vende que tenemos la mejor sanidad del mundo, la mejor educación del mundo, la realidad es que hay 12 millones de españoles que, a pesar de que tienen derecho a la sanidad pública, a pesar de que financian y pagan con sus impuestos la sanidad por adelantado, tienen un seguro privado. Y yo me pregunto, caray, que siendo la mejor sanidad pública del mundo, ¿por qué cada vez hay más españoles que optan por la sanidad privada, por un seguro sanitario privado? ¿Por qué hay tantos españoles que, teniendo a su disposición la posibilidad de entrar en la educación pública, apuestan por la educación privada o la educación concertada? ¿Por qué hay muchos españoles que, pudiendo acceder a la universidad pública también, se va a una universidad privada? Universidad privada que, como bien sabes... Prácticamente el 50%. Pues ahora se las quieren cargar. Quieren cerrar las universidades privadas, porque es la competencia para los chiringuitos que tienen montados en las públicas. Por lo tanto, son muchos los españoles que de una u otra forma empiezan a ser conscientes de que lo que existe en España es un auténtico robo a mano armada. Y como bien has comentado, no solo son los impuestos que nos cobran año tras año, sino también los impuestos futuros en forma de emisión de deuda pública, porque eso también son impuestos. Claro. Y luego hay otra cosa, porque te dicen, no, es que nuestra fiscalidad es más baja que la de la media de la Unión Europea. A mí eso me fascina, porque claro, la media de la Unión Europea la sube Bélgica y Francia, que son dos infiernos fiscales, y todo el mundo contento. Entonces todo el mundo va subiendo la media, pero me da igual. También es falso, porque España tiene muchísimo más paro, muchísima más economía sumergida y empresas mucho más pequeñas. Por lo tanto, esa presión fiscal que tú comentabas, que son ingresos fiscales sobre PIB, no refleja el esfuerzo fiscal que estamos sufriendo los que contribuimos, que es muy superior, porque tenemos una presión fiscal similar a la de la Unión Europea y, sin embargo, tenemos mucho más paro, muchísimo más economía sumergida y empresas mucho más pequeñas. Por lo tanto, el contribuyente está expoliado mucho más, ¿no? Ahora hay otra que me tienes que ayudar con esta, que dicen: todo lo que recauda el gobierno revierte a la sociedad. ¿Qué me dices? Bueno, solo hay que ver los ministerios, delegaciones... Bueno, las contrataciones de Radio Televisión Española, que nos cuestan un ojo de la cara, contratando a los amigos de Pedro Sánchez y de la izquierda, el volumen colosal de despilfarro de dinero público que se va por el desagüe es ingente. La gente realmente no es consciente de la cantidad de dinero que directamente se desperdicia y que se podría ahorrar de forma muy sencilla, simplemente eliminando lo que son puros chiringuitos, pura grasa estatal, y manteniendo los servicios públicos esenciales. Por lo tanto, hay un gran despilfarro de dinero público. Y otro dato que has dado precisamente es el del esfuerzo fiscal. El Gobierno insiste en el tema de la presión fiscal como un indicador a tener en cuenta. Para empezar, en España es donde más ha subido la presión fiscal de Europa y de la Unión Europea. Tenemos una presión fiscal similar al del resto de la Unión. Los datos que comentas también son así, es decir, hay países que son auténticos infiernos fiscales. España ya está en esos países, pero luego el indicador clave es el del esfuerzo fiscal. El esfuerzo fiscal es realmente los impuestos que pagamos con respecto a nuestra renta. Y ahí estamos también en el grupo de cabeza de la Unión Europea. Y descontando, como bien dices, el desempleo, que tenemos la tasa de paro más alta del mundo rico, la economía sumergida, uno de los indicadores de los porcentajes más elevados también del mundo rico, próximo al 20%. Si quitamos eso,
lógicamente la presión fiscal en España es mucho más alta Claro. que la oficial. Por lo tanto, lo que pagan los españoles en impuestos es mucho más que la media del resto de europeos. Claro, Y para fíjate, empezar, si la presión fiscal es similar a la media de la Unión Europea, pero del Producto Interior Bruto, prácticamente el 20% es economía sumergida, hazlo sobre el 80% restante, que además en cualquier caso incluye el sector público, por otro lado, ¿de acuerdo? O sea, es que la crujida fiscal es absolutamente brutal, además de obviamente que los salarios son muchísimo más bajos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se sale de esto? Porque el gran problema que yo veo, Manuel, me parece que las elecciones nos pueden llevar a que haya un cambio, llegue un nuevo partido al gobierno, pero luego resulta que no cambian mucho las cosas. la única forma de cambiar, desde mi punto de vista, es con políticos valientes. Yo siempre digo lo mismo, no hay políticas liberales sin políticos liberales. Eso es cierto. En España estamos huérfanos de liberalismo a nivel político y a nivel económico. Y yo creo que lo que necesitamos realmente es un revulsivo. No vale con cambiar de partido, cambiar de gobierno y que todo se mantenga más o menos igual, o que nos prometan que no van a subir los impuestos. Es que en España Claro. hay que bajarlos, Claro, no hay que... claro, no es exacto, una cuestión de no subir los impuestos, sino bajarlos. Yo creo que todo influye. También a nivel social, el hecho de que haya cada vez más gente que sea consciente de cuál es el robo sistemático que se produce en España con nuestros impuestos, con los deplorables servicios públicos que tenemos, que ni siquiera nos garantizan algo tan importante como la propiedad. Pagamos impuestos, los ciudadanos honrados de este país que se sacrifican, se esfuerzan, trabajan, compran su vivienda, pagan sus impuestos, hacen su trabajo, no cometen delitos y luego le entran una panda de delincuentes, de sinvergüenzas en su casa y no los pueden echar o le dejan de pagar la renta y se convierten en inquilinos morosos y no les pueden echar. Y yo me pregunto, como se preguntarán muchos españoles, ¿socialismo? Claro. Socialismo es la ruina. ¿Estado para qué? Si luego ni siquiera me garantizan lo más básico. Claro. Se ha visto incluso en una catástrofe natural como la de la gota fría de Valencia, abandonados a su suerte durante días. ¿Para eso pagamos impuestos? Claro, Es terrible. absolutamente increíble, porque esa es la clave, yo creo, ¿no? Que mucha gente asume que todo ese enorme gasto, ese gigantesco aumento de gasto Brutal. que reflejas tú aquí, Brutal. es increíble, porque es que, claro, el Estado cada vez recauda más, pero es que el Estado cada vez gasta más y el nivel de gasto ha aumentado en más de 180.000 millones de euros. Ahora, cualquiera que nos esté viendo, usted está recibiendo servicios que sean superiores en 180.000 millones de euros bajo ningún concepto. De hecho, lo que me parece más interesante es que precisamente en donde menos invierte el Estado de todo ese aumento de ingresos y de todo ese aumento de gasto es en lo que dice que tiene que lo que siempre pone como su escudo, la sanidad y la educación. Ahí es donde ha habido, vamos, prácticamente nada de aumento. Sí, han aumentado todas las partidas, ha aumentado el gasto público como nunca ha aumentado en este país. La mayor partida de gasto son las pensiones, Sí. la seguridad social, que este gobierno las ha convertido, bueno, ya eran insostenibles desde el punto de vista financiero, pero es que ahora realmente el agujero es tremendo, tremendo. Entre otras cosas porque el gobierno ha vuelto a indexar las pensiones a la inflación, ha aumentado de forma muy sustancial el tema de las pensiones con el único fin de captar y mantener votos, y hay otro tipo de servicios que quedan absolutamente al margen. Hablamos de educación, hablamos de sanidad absolutamente colapsada, hablamos también de defensa, hablamos de seguridad. Ahora tenemos que hacer un esfuerzo adicional precisamente en defensa. España está a la cola en inversión en defensa. Vamos a tener que gastar más dinero en defensa, vamos a tener que rearmarnos. Tenemos, como digo, la justicia colapsada, los trenes que no llegan a su hora. Todo eso son indicadores que poco a poco van calando y lo que antes veíamos como algo extraordinario, esto de que cuando se producía un retraso en el AVE de 15-20 minutos te devolvían el importe del billete, ahora ya no sucede, porque lo normal es que no llegue a su hora, o como hemos visto imágenes, que también nos estamos acostumbrando a ellas, donde hay incidencias, donde hay averías y hay gente que se tiene que salir del vagón y entrar en las estaciones de tren andando. Sí. Bueno, esos son indicadores de tercermundismo. Sí, Nos estamos empobreciendo y poco a poco
todo se va degradando, los servicios públicos también. Solo hay que ver cómo intentas pedir una cita, todavía se mantiene la cita previa, el hecho de que te puedan atender en una oficina. Hay más empleados públicos que nunca, se gasta más dinero que nunca y, sin embargo, tenemos los peores servicios públicos que nunca. Y además tienes un capítulo en el que explicas, por ejemplo, la desastrosa gestión de la pandemia, ¿no?, como un factor clave de lo que ha sido, ese desastre absoluto, ¿no? Y la utilización constante de la propaganda. Bueno, pues el libro es absolutamente esencial. Se llama El socialismo, la ruina de España. Le podemos quitar la ruina de España, es la ruina siempre. A secas. El socialismo es esa ideología que promueve la envidia y el robo y después, además, lo único que consigue es que la gente sea más pobre. El libro es espectacular. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias. Muchas por gracias venir, a ti, Dani. Y ya sabes que estás en tu casa. Un auténtico placer. Muchas gracias. Momento de volatilidad y eso siempre genera oportunidades. A río revuelto, ganancia de pescadores. Y muchas veces el inversor minoritario en particular se siente perdido y se siente muy preocupado cuando hay periodos de volatilidad, cuando es precisamente la oportunidad que genera el mercado para mirar a largo plazo, mirar con ojos de valor y de oportunidad y ver dónde están esas gangas que empiezan a aparecer en el mercado financiero. Para hablar de todo eso, nadie mejor, por supuesto, que nuestro buen amigo Gustavo Martínez. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, encantado de estar contigo. Bueno, gusto que estés aquí. El oro a máximos históricos, las mineras de oro subiendo muchísimo, que ha sido uno de tus calls más repetido. Pero, ¿qué podemos decirle al inversor minoritario que ahora mismo está preocupado por esta volatilidad que tiene el mercado financiero? Bueno, Daniel, muchas gracias, te agradezco esa pregunta porque realmente está preocupado, ¿eh? Y yo me dedico a esto, tengo muchos clientes que lo están pasando realmente mal, ¿no? Algunos me dicen, no, es que estas caídas no estoy acostumbrado y tal. Lo acabas de definir tú perfectamente, la volatilidad es una oportunidad de largo plazo, es el precio que hay que pagar para obtener buenos rendimientos a futuro, pero la verdad es que vivirla pues es incómodo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que la volatilidad es como las turbulencias de un avión cuando alguien tiene miedo a un avión, ¿no? Pues tú sabes que en un viaje largo, Daniel, tú que viajas mucho, sabes que es muy normal tener turbulencias, ¿no? Pero una turbulencia no tira un avión y eso es muy probable y el avión siempre llega. Pues eso es lo que pasa en los mercados. Las turbulencias son necesarias, hay que aprovecharlas porque es digamos que es lo que el mercado cree que no va a pasar, que luego sucede, ¿no? Claro. Y entonces siempre son oportunidades de compra, ¿no? Y cuando el inversor minoritario, además, ha vivido un periodo tan extraordinario como el que hemos vivido en el 2023 y 2024, en el que no había prácticamente volatilidad, que todos los días se despertaba uno y escuchaba, ha vuelto a subir la bolsa, no pasaba absolutamente nada. Claro, esos son los periodos más peligrosos. Tú lo has dicho en este programa en varias ocasiones. Cuidado que la bolsa está cara, cuidado que hay que tener cautela y simplemente verlo como una oportunidad. ¿Dónde crees que hay que prestar atención ahora mismo? ¿En qué sectores o en qué países o en qué activos en general? Bueno, yo siempre digo, Daniel, al margen de que el sector pueda estar correctamente penalizado o no, donde más probabilidad hay de hallar valores en aquellos sectores que más penalizados están por el ciclo económico. Claro. ¿no? Y estos, bueno, ya hemos hablado mucho de las mineras de oro, que ya han subido mucho. Ya no están tan baratas, Sí. Este año llevan casi un 60%. Sí. Le meten al Standard & Poor's 500 un 50% de subida. Ya vamos a recordar, que estas cosas hay que recordarlas, que en este programa, a finales del año pasado, lo dijiste claramente como una de tus preferencias. Sí, pero continúa. Bueno, y yo, pues eso, en esta, digamos, esperanza de probabilidad de encontrar mejor valor en aquello que más castigado está, pues oye, yo creo que hay sectores como el sector industrial que está muy castigado, el consumo discrecional también, el sector del lujo por los aranceles, toda la producción en China, ya sabes. Vale, que realmente lo que tiene que detectar un buen inversor es si esos problemas son coyunturales, ¿no? Tú, Daniel, creo que has defendido con bastante buen criterio el status quo de Donald Trump, que busca, ¿no?
yo apoyo lo que tú dices, lo he estado siguiendo y también ha sido mi tesis desde el minuto uno, ¿no? Igual que también sabía que Donald Trump o que el Standard & Poor's 500 está muy caro, a poco que muevas una tecla, se cae cuando esas condiciones. Pero fíjate que el mínimo que ha hecho el Standard & Poor's 500 de 4.800 es mucho mayor que el mínimo que hizo la pandemia de 3.500. Y aquel entonces, cuando hizo 3.500, el mundo no se acabó y luego prácticamente dobló. Ahora mismo el mundo tampoco se acaba y seguramente veamos el Standard & Poor's 500 muy por encima de estos niveles en un tiempo, ¿no? Claro. Sin irme demasiado de la cuestión, creo que ese sector, el sector de lujo está muy penalizado, el consumo discrecional en general, el sector industrial en Europa, papeleras, etcétera. Bueno, también, ¿por qué no?, el sector automotive, aunque con sus particularidades. Claro. Pero también hay algunas empresas como Porsche que han caído muchísimo, sin embargo, otras como Ferrari que apenas han corregido y que cotizan unos múltiplos que son una bestialidad. Bueno, también con cuidado el sector de los productores de petróleo, pero con cuidado por si nos vamos a una recesión y realmente está correctamente realizado. Pero fíjate, ¿no? En el sector del petróleo, pues oye, también igual, ¿no? Tienes una corrección fuerte, puede ser una oportunidad para mirarlo. Sí. O sea, yo creo que lo que tú dices es muy importante para todos los que nos están viendo, ¿no? Que es mirar aquellas empresas en las que la corrección es exagerada con respecto a lo que luego realmente se van a encontrar en su día a día y en su actividad. Y por lo tanto, además eso también genera una oportunidad porque para los inversores, muchos inversores te dicen, bueno, pero es que hay tanta incertidumbre, yo prefiero esperar a que haya certidumbre. No te sirve. Es que entonces la incertidumbre es lo que acabamos de decir, es el precio que pagas por obtener rentabilidad a largo plazo. Eso es la incertidumbre. La volatilidad, si pagas por certidumbre, no te va a dar, el mercado no te va a dar ningún tipo de retorno. Claro, es que además, como estés esperando a que se aclare todo, para el momento en el que se ha aclarado todo, ya está en el precio seguro. Claro, o sea, es seguro que vas a tener en los próximos meses acuerdo comercial tras acuerdo comercial, tras acuerdo comercial, tras acuerdo comercial. Pero, Daniel, esto que estás diciendo es muy importante recordárselo a la gente. Para hallar valor tiene que estar sucediendo algo en el mercado, algo que es incómodo, dice nuestro amigo Álvaro Guzmán de Lázaro, con una inteligencia bestial, que para ganar dinero en bolsa tienes que estar incómodo. No puede ser que estés como hemos estado estos años. Que yo no diría los últimos 4 años, Daniel, yo te diría desde los mínimos que marcó el Standard & Poor's 500 en el año 2009, en 670 puntos, si no mal recuerdo, Standard & Poor's 500 ha hecho casi un por 10. Hablamos de una yield del 15% anualizada. Eso es una barbaridad. Claro. Y la gente ha ganado dinero de una manera muy sencilla, muy fácil, ¿no? Eso no es normal en bolsa. Lo normal es lo que estamos viendo ahora. Por eso es el momento de comprar, aprovechándote de que mucho dinero, que yo le denomino dinero no inteligente, está posicionado donde no debería de estar. Y esa purga que hace el mercado es la que nosotros aprovechamos para obtener rendimientos, ¿no? Nosotros en este programa, y tú te lo dijiste claramente, hemos pasado de un entorno de exceso de optimismo ahora a uno de exceso de pesimismo. Correcto. A mí me parece interesante que se esté además vendiendo la narrativa de que es el final del excepcionalismo estadounidense. Es decir, que a partir de ahora va a ser la bolsa europea o la china o lo que sea la que lo va a hacer bien y no la estadounidense. Yo creo que eso es también otra oportunidad de oro para darse cuenta de dónde está el valor. Por supuesto, además es una completa estupidez, ¿no? O sea, Estados Unidos no va a perder su hegemonía, de hecho está demostrando ahora que está incluso depreciando el dólar contra el euro a niveles de 1,15, que es un montón de figuras en muy poco tiempo, cuando teníamos el euro cotizando a 1,02 hace escasos meses. Sin embargo, sigue estando en máximos contra el yuan. Lo que ha conseguido es depreciar el yuan. Claro, y eso el yuan mercado, la gente no lo ve. De 20. La gente no lo ve, y la gente no ve porque estaba leyendo un titular de un periódico español que decía: se desploma el dólar con respecto al euro por la falta de confianza en la moneda norteamericana. Hombre, que el euro estaba a 1,6 contra el dólar en el año 2009. No, pero es que es una auténtica barbaridad, Daniel, porque cuando hemos tenido volatilidad de la buena, de la que mola, perdóname la expresión, de la que baila el mercado, pero bien, hace poco los bonos cayeron de un punto porcentual del 4,80 al 3,80, que eso es un 7% de rentabilidad en duración. O sea, te quiero decir que cuando de verdad hay miedo,
los bonos se aprecian Claro. muchísimo. Ahora bien, luego muchos dicen, no, y es que de repente la TIR del bono se ha vuelto a disparar. ¿Cuándo se ha vuelto? Cuando el Standard & Poor's 500 ha hecho suelo. Cuando suelo. ha desaparecido la aversión por el riesgo, la gente se ha puesto a vender bonos porque tienes una pata del mercado que sigue descontando inflación, sobre todo cuando tienes a Donald Trump que quiere o dice que Powell necesita bajar los tipos de interés. Claro. Y eso es inflación a futuro, Claro. que a Estados Unidos le conviene generar inflación. Claro. Y luego los resultados empresariales. Sí. Llevamos prácticamente el 10% de las empresas que han publicado en Estados Unidos, en el S&P 500, con resultados que han dado sorpresa tanto en ventas como en beneficios y con crecimientos de beneficios muy potentes. Eso también pone un suelo, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que, francamente, el que quiera indexarse ahora tiene una oportunidad muy buena para, no estando el índice relativamente barato, porque creo que el Standard & Poor's 500 sigue estando cara, Claro. denominando Standard & Poor's 500 esas 7 magníficas que todos sabemos que Incluidos, tiran. Claro, que están muy caras. Claro, pero no vas a comprar tanta calidad a barato, eso es muy difícil. Entonces sí que tiene que estar pasando algo muy gordo para comprar. El otro día Claro. me decía, no sé quién, o esta mañana me decía, bueno, y si un cliente creo que me decía, no, si el Standard & Poor's 500, Gustavo, se va a 4.000. Digo, mira, si el Standard & Poor's 500 se va a 4.000, yo vendo el oro y todo y me meto en el S&P 500, pero sin pensármelo. O sea, Claro. porque el coste de oportunidad de tener oro en una situación así es altísimo, ¿no? O sea, te quiero decir que el quality es quality y va a seguir siendo quality, ¿no? No, y que sobre todo también entender que cuando el mercado está descontando todos los eventos negativos, eso es precisamente lo que te está diciendo que ya se está generando un suelo. Sí, sí, sí. Que la gente dice, bueno, es que puede caer más, ya, y puede subir más, pero toda esa gente que decía que puede caer más, luego en un día se levanta y se ha encontrado con que el S&P 500 ha subido un 10%. Aparte que es un error, porque cuando dices puedo caer más, ¿en base a qué? Porque Claro. lo que ya está descontado es lo que acabas de decir, es un escenario de claro pesimismo. De hecho, es precisamente sabiendo nosotros eso, sabemos que el mercado tiende a exagerar los movimientos muchísimo Claro, en el corto plazo. por eso Y es que mercado. Y que es tremendamente bipolar, tanto por el lado positivo como por el lado negativo. Precisamente porque sabemos que el mercado tiende a exagerar mucho los movimientos por el lado positivo y por el lado negativo. Cuando cae el mercado, sabes perfectamente que en la gran mayoría de las circunstancias la situación es coyuntural y que no estás en una trampa de valor comprando el Standard & Poor's 500. Claro. O sea, es que es de pura lógica, ¿no? Claro, el otro día un inversor minoritario me decía, bueno, pero es que usted tiene que darse cuenta de que con los aranceles va a haber una recesión, va a haber aumento de la inflación y va a haber una crisis económica que va a llevar a las empresas a una situación muy negativa. Y le dije, estupendo, usted ya lo sabe todo el mundo. Ya está en el precio, gracias. Ya. ¿Sabe? Claro, ¿qué me está usted contando? Lo que usted me está contando, lo que le está a usted preocupando sobre la bolsa, lo ha leído en un medio tradicional después de que esté en el precio probablemente varias veces, ¿no? Yo creo que eso es la clave, ¿no? Bueno, es que si no, ¿cómo vas a hacer corregir el quality un 20% en tan poco tiempo? Claro. Porque precisamente en el precio está recogida la información del peor de los escenarios, como hace poco tiempo también estaba recogida la información del mejor de los escenarios. Por eso al mover cualquier hilo, pues se cae un 20%, ¿no? Y ahí, por ejemplo, claro, me decían, claro, es que esto es peor que el COVID y peor que la crisis del 2008. Y le digo, bueno, que el COVID y de la crisis de 2008, ¿qué pasó? Máximos históricos. Claro, Eso. ojalá, si es así, lo que va a pasar es que los años siguientes te vas a forrar. Si compras ahora. Esa es la Te clave. vas a forrar porque Eso. vas a multiplicar varias veces, ¿no? Y es muy importante que todos vosotros sigáis el canal de YouTube que ha montado Gustavo, que es muy interesante, que gracias, tienes un Dani. montón de cosas, pero me parece que es clave que le demos esa confianza a la gente sobre una situación en la que se ha pasado del exceso de optimismo al exceso de pesimismo, sobre todo viniendo de personas que, como tú habéis dicho antes, cuidado que hay un exceso de optimismo, ¿de acuerdo? O sea que me parece absolutamente clave. Bueno, pues Gustavo, muchísimas gracias, ya sabes que estás en tu casa, seguiremos hablando y a todos los que nos estáis viendo, ya sabéis lo que tenéis que hacer, porque el momento para invertir es ayer. Muchísimas gracias.
Muy buenas, Daniel. Hoy para Money and Markets quiero hablar de los fondos Next Generation y en concreto del mecanismo de recuperación y resiliencia que estableció la Unión Europea en el año 2020 con el tema del COVID. El mecanismo de recuperación y resiliencia se divide en tres grandes conceptos a efectos de repartir los 650.000 millones de euros de los 750.000, que es el conjunto de los fondos Next Generation, en tres grandes capítulos. El primer capítulo es digitalización, el segundo capítulo obras de infraestructuras necesarias en el país y el tercero, la utilización de parte de esos fondos para todo lo que son las energías renovables. Bien, a día 1 de enero del 2024, España tenía adjudicados 39.000 millones y tenía disponibles 24.000 millones de euros. Llegaron durante el año 2024 otros 9.100 millones y en total había un conjunto de 34.000 millones de euros disponibles para que llegasen a la economía real. ¿Sabes cuántos millones de euros han llegado realmente a la economía, pagados físicamente, ya dispuestos y pagados? 9.100 millones de euros. Es decir, nada más y nada menos que el 26,6% de los que estaban todavía disponibles en esos 34.000 millones de euros. Esto es la demostración palpable de la incompetencia que tiene un gobierno como el nuestro para poder usar esos fondos. Pero es más, si lo miras por determinados ministerios claves, resulta que había una parte importante de esos fondos realmente distribuidos para el Ministerio de Defensa y solo han llegado el 36% a la economía, a la compra de material y equipamiento para las Fuerzas Armadas que podían entrar dentro del gasto de defensa. Pero es que para vivienda, que sabemos que es en estos momentos el principal problema que dicen los españoles que tienen, solo ha llegado el 33% también. Esta es una incompetencia general en estos momentos en nuestro gobierno. Pero es que te voy a dar otro dato que te va a dejar completamente alucinado y sobre todo también a nuestros espectadores. De esos 34.000 millones, en teoría, solo hemos recibido fondos que son subvenciones, es decir, que deberíamos de estar dando subvenciones a todo el mundo. Bueno, pues resulta que prácticamente el 45% de esos fondos que estamos preparando para que lleguen, que no llegan nunca, resulta que son en préstamos y solo el 55% son en subvenciones, a pesar de que todavía no hemos recibido ni un solo euro en préstamos. Es decir, esta es la demostración de que un gobierno, pues pasa absolutamente de todo a la hora de la verdad. Y te doy ya el último dato para que te quedes absolutamente obnubilado. Es decir, en este gobierno, como no saben de verdad qué hacer con el dinero que realmente recibimos para utilizar en eso, se lo han fundido. Sí, no, espera, que te lo cuento bien. Quedan al final del año 25.000 millones de euros. En el Banco de España dejaron un descubierto de 29.000 millones de euros. Al dejar un descubierto en el Banco de España tampoco estaban los 25.000 millones que quedan pendientes de distribuir a la economía real. Es decir, se lo han fundido, se lo han gastado y ahora para poder hacer llegar ese dinero realmente van a tener que pedir préstamos, van a tener que pedir deuda. Este es el colmo de los colmos. Estamos ya en una administración en que incumple absolutamente todo. Y además, yo no soy abogado y por lo tanto no puedo decir si esto es legal o no es legal, pero desde luego esto no era el objetivo que tenía la Unión Europea cuando creó los fondos Next Generation y cuando creó el mecanismo de recuperación y resiliencia. Así que le están metiendo un gol a Bruselas y a von der Leyen por toda la escuadra. Bueno, se ha visto que se ha caído el libro, no pasa nada, aquí seguimos y en cualquiera de los casos. Lo importante
es que la gente que ve Money and Market se acaba de enterar de algo que no cuenta nadie y nada más que tú en este canal que tú tienes de Money and Market. Nos vemos en el próximo vídeo. El miedo a la recesión, el miedo a la inflación y la preocupación por la política de la Reserva Federal centran el nerviosismo de los mercados y de los operadores del mercado financiero. Vamos a ver unos cuantos gráficos para intentar poner las cosas en claro. Número 1, aquí estamos viendo las ventas minoristas en Estados Unidos. En el último dato, las ventas minoristas han crecido un 1,4%, que es muy superior al dato anterior del 0,2%. Es un dato positivo y que demuestra, por lo tanto, que la economía norteamericana está mejor de lo que teme mucha gente. Vamos al siguiente gráfico. En este gráfico, otra cosa que me parece absolutamente clave es el dato de empleo. Y lo que vemos es que en las reclamaciones de desempleo continuadas no solamente se está dando un dato negativo, sino que el dato que se ha publicado es relativamente positivo. Es decir, no se está dando un enorme aumento de peticiones de desempleo. De hecho, está en línea con los datos que hemos visto desde el año 2022. Vamos al siguiente gráfico. En este siguiente gráfico, más datos importantes en el sector industrial. La producción industrial sube un 0,3% en Estados Unidos, con además un dato que viene después de revisar al alza el dato anterior. Por lo tanto, es positivo en los dos sentidos. Eso también nos indica que la economía norteamericana es más robusta que lo que nos intentan comentar cada día. Por lo tanto, factores relevantes que hay que tener en cuenta para no caer ni en el exceso de pesimismo ni tampoco en el exceso de optimismo. Vamos al siguiente gráfico. En este gráfico vemos otro factor esencial, el de la inflación. En este gráfico cortesía de Trueflation, lo que vemos es que la inflación real en Estados Unidos está cerca del 1,4%. Es decir, el dato anualizado de inflación es muy inferior a lo que se ha reflejado en el último dato de IPC y, por lo tanto, ese riesgo de subida enorme de la inflación no solamente nos está dando, sino que no se lleva dando en todo el periodo de anuncio de los aranceles. Como podéis ver, hay un pequeño repunte, pero ese pequeño repunte se queda por debajo del 2%. Por lo tanto, el riesgo de inflación no es tan elevado. Es más, lo que demuestran los datos de materias primas, los datos de alimentos, los datos de precios que se están publicando por parte de los grandes distribuidores, reflejan eso, que no hay un grave riesgo de inflación persistente o de aumento agresivo de la inflación. Positivo también. Vamos al siguiente gráfico. En este siguiente gráfico lo que podemos ver es algo que me parece absolutamente clave, que es que nos han estado contando durante todo este tiempo que el dólar se ha desplomado. Se desploma el dólar, pérdida de confianza en el dólar, etcétera, etcétera. Pero bueno, por favor, si lo que es una evidencia empírica es que el yuan está a mínimos de 20 años con respecto al dólar. El yuan, la moneda china, está también a mínimos del año 2020 con respecto a la cesta de monedas con las que comercia de sus con economías similares. Mínimos de 20 años con respecto al dólar. Y no se dice nada en los medios de comunicación. Y eso, no podemos olvidarlo, que el yuan chino tiene control de capitales y fixing, es decir, que el tipo de cambio no flota libremente. Todo esto es relevante. Mínimos casi históricos del yuan con respecto al dólar. Vamos al siguiente gráfico.
En este siguiente gráfico lo que vemos es algo que todo inversor debe tener en cuenta cada vez que analiza la economía. La masa monetaria global está a máximos que no se habían alcanzado desde septiembre del año 2024. Hemos vivido un periodo, que podéis ver aquí, en el que se veía básicamente cómo bajaba la masa monetaria global con el cambio de posición de la Reserva Federal, y después no ha hecho nada más que subir. Eso es un factor que también pone un suelo a los mercados y da también una idea a los inversores de qué es lo que de verdad hay que prestar atención, que es a la destrucción del poder adquisitivo de las monedas globales. Vamos al siguiente gráfico. En este siguiente gráfico lo podéis ver ya en, digamos, más expandido, ¿no? Los últimos años, ahí podéis ver cómo la masa monetaria global llegó a un máximo en septiembre del año 2024 y después se ha corregido ligeramente. Eso es lo que estaba reflejando también el mercado, y ha vuelto a subir, y ha vuelto a subir rápidamente. Y la correlación entre la bolsa y la masa monetaria global es importante tener en cuenta que no va 1 a 1, sino que tiene un pequeño retraso. Por eso es importante analizar qué es lo que está ocurriendo ahora mismo con la masa monetaria global, que vuelve a estar en máximos históricos. Y eso lo refleja el oro también, por supuesto. Vamos al siguiente gráfico. En este siguiente gráfico se muestra cómo la producción industrial en Estados Unidos y la utilización de la capacidad productiva no solamente no están en una situación negativa, sino que están en una situación relativamente positiva. Por lo tanto, también factores que quitan un poco de peso a ese argumento constante de que viene una recesión, que viene una crisis, etc. Ojo, que recesión porque caiga el Producto Interior Bruto un trimestre, eso no es recesión. Recordemos que en el año 2022 ya nos decían que 2 trimestres de caída del Producto Interior Bruto no son recesión, y ahora te están hablando de recesión cuando los datos hasta de producción industrial son relativamente, no masivamente optimistas, pero sí claramente niegan esa visión catastrofista que vemos en muchos comentarios de mercado. Vamos al siguiente gráfico. ¡Ay, la Reserva Federal! Las críticas a la Reserva Federal continúan, y las críticas al presidente de la Reserva Federal por parte del presidente Trump tienen cierto mérito, porque que la Reserva Federal no baje tipos ahora no tiene ningún sentido cuando hemos visto esos datos de inflación real que acabamos de ver, cuando hemos visto también que los datos económicos muestran cierta ralentización, aunque no sea una crisis. Pero es que también es importante recordar que la Reserva Federal lleva 3 años en pérdidas. Por lo tanto, las críticas a la Reserva Federal tienen mérito. Se pasaron de optimistas en el año 2024, bajando tipos y retrasando la normalización del balance en una economía en la que no lo necesitaba, y ahora en una economía que está reflejando esos niveles debería estar en un momento, ahora es el momento en el que se deberían bajar los tipos. Lo refleja el mercado, es decir, no es que tengan que bajar los tipos para manipularlos, sino que el mercado está reflejando ya esa necesidad de bajar los tipos en los datos de tipos reales que se publican en tantos factores económicos como vemos cada día. Por lo tanto, ¿nos enfrentamos a un entorno de ralentización? Sí. ¿Nos enfrentamos a un entorno de crisis? Muy complicado. ¿Es un entorno de aumento agresivo de la inflación? No se refleja en ninguno de los datos que hemos visto. ¿Tiene la Reserva Federal que reducir los tipos de interés ante lo que es un entorno de ralentización? Lógico, porque es lo que está reflejando el mercado con los tipos reales. Seguid defendiendo la libertad.
Obtén tu máster con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos y de UFM en Madrid, Master of Finance y Master in Management. Aplica.